Bueno, buenos días nuevamente para todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros nuevamente. Continuamos en esta ruta de habilitación de ciberseguridad liderada por IBM. El día de hoy, como saben, es la continuidad sobre cuáles son los riesgos de un hackeo. El día de ayer, nuestra especialista Jessica Barreto nos comentó eh, esta parte, digamos, más esencial y teórica de este concepto y de esta información. Y el día de hoy tenemos como propósito poner en práctica esta parte teórica que aprendimos el día de ayer, perdón. Hoy nos están acompañando Jessica Barreto, a quien ha conocido durante toda esta ruta de habilitación, y tenemos un nuevo invitado, especialista también de IBM, experto, Client Technical, Daniel Arias. En breves minutos incluso pues él mismo pues se va a presentar, pero pues para que también sepan que hoy tendremos la fortuna de contar con dos expertos de IBM. No siendo más, mi Jessy, te doy la palabra. Jessy, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya el escenario es de ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Bueno, buenos días para todos. Les voy a hacer una breve introducción a lo que vamos a ver hoy. Básicamente, hoy vamos a ver una demostración de tiempo real con unas máquinas que nosotros tenemos, una provisión que se tiene, donde vamos a hablar un poco de lo que es la protección a base en las bases de datos y los servidores de datos. ¿Listo? Ayer hablábamos un poco y digamos que resumíamos todo lo que hacemos básicamente en cómo vamos a tener amenazas internas, amenazas externas. Hablábamos un poco de lo que es todo el detalle del hackeo ético. Hablábamos también del detalle de la información sensible en nuestras redes sociales y demás. Hoy lo que vamos a estar viendo y digamos que a lo que nos vamos a enfrentar y a lo que vamos a ver es la parte más sensible, diría yo, de una empresa a nivel de protección. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar un poquito, en unos 10 minuticos voy a hacer una introducción para fortalecer un poco lo que vimos ayer. Básicamente nosotros lo que buscamos con los entes de seguridad y con la protección de seguridad es generar como unas rutas de trabajo o como unos frentes de acción en nuestros clientes. En la primera charla que hacíamos, yo les decía que seguridad no solamente eran bases de datos, no solamente eran usuarios privilegiados o usuarios finales, accesos y demás, sino que tenía muchos frentes adicionales. Básicamente, en cada frente nosotros lo que hacemos es generar un flujo de trabajo para poder salvaguardar a nuestros clientes. Hagan de cuenta que lo que nosotros buscamos hacer es como si generarle a un cliente un sistema nervioso como el que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Igual, que si de pronto se acerca al tema de una fogata o algo por el estilo, pues tan pronto siente el calor, inmediatamente reacciona a quitar la mano. Es algo muy parecido a lo que nosotros buscamos hacer en los clientes. No obviamente que quiten la mano, sino darles esa sensibilidad para ellos poder sentir, para poder ver qué está pasando en toda su red, digamos, de network o de empezar, digamos, como a detallar qué está pasando en toda la infraestructura que están trabajando. ¿Cómo hacemos esto? Digamos que siempre buscamos estas cuatro fases: descubrir, fortalecer, monitorear y proteger. Entonces, hablando básicamente y llevando este roadmap a la parte de la protección de datos, vamos a empezar por hablar de la data en reposo. Entonces, nosotros cuando tenemos data en reposo es información que está ahí, pero que muchas veces no sabemos en qué bases de datos o en qué servidores se encuentran y si la tenemos clasificada o no. Es decir, si es una data sensible o no es una data sensible. Entonces, lo primero que nosotros buscamos hacer en los clientes es poderlos sensibilizar de dónde se encuentra su información, clasificarla de forma que sepan qué información es sensible para que la prioricen en su monitoreo, para que tengan una revisión mucho más detallada y asimismo puedan generar unos reportes de las normativas que hablábamos ayer y hemos venido hablando en estas charlas, que puedan tener, digamos,
el estado de la seguridad de datos actualizado, que sepan bajo qué normativas se manejan, asimismo que los reportes que entreguen sean reportes claros donde se note que la clasificación y el manejo de la información está bien hecho. La parte 2, la fase 2, es el fortalecimiento como tal. Acá es donde nosotros entramos a hablar con los clientes de 3 puntos fundamentales. Primero, ¿qué tan seguro es el repositorio de información que tienen? Recuerden que dentro de lo que hemos venido hablando, hablábamos de las puertas traseras que se dejan abiertas, mal configuradas y demás. Un punto muy importante es saber en dónde tengo la información que nosotros llamamos, por ejemplo, offline. La mayoría de las empresas, por ejemplo, tienen la información que se está manejando, la mantienen online, es decir, la mantienen dentro de los equipos o dentro de los recursos de monitoreo por 3, 5, 6 meses o un año. Después de un año, por entes regulatorios, ellos tienen que mantener la documentación y digamos como los repositorios, dependiendo de la industria, por 3, 5 años o hasta 10 años. Entonces ahí es donde nosotros preguntamos, esa data que usted pone offline, que es básicamente la data que ya cumple un año, o los 6 meses o los 3 meses, dependiendo de cómo lo maneje el cliente, ¿dónde la pone? ¿Cómo la está manejando? La mayoría de las veces esto se pone en algunos gestores como es una NAS, como es una SAN, en cintas que se guardan y se protegen en determinados puntos de seguridad y digamos que ahí es donde empiezan a guardar esa información. ¿Por qué? Porque si un ente regulatorio viene, les hace una auditoría y les dice, yo necesito la información del 1 de diciembre del 2019, la empresa tiene que tener la capacidad, así sea de traer el disco donde está o de decir, mire, mi data está aquí, revísela. Esto se hace muchísimas veces y digamos que cuando no se tienen ese buen manejo de los repositorios, se pueden incurrir en gastos de suspensiones bastante grandes. ¿Listo? Entonces acá, digamos que tenemos que entrar a evaluar qué puede vulnerar esa información que el cliente está sacando, pero que tiene que mantener. Entonces, hay, por ejemplo, temas que tienen que guardarlos en un data center, que esas cintas se tienen que se tienen que guardar bajo cierta temperatura, que tenemos que entrar a revisar, digamos, el detalle de cómo lo están guardando, cada cuánto están renovando, si los discos se están reutilizando. Cuando un disco ya cumple los 5 años regulatorios, ¿qué hacen? ¿Los queman, los destruyen? ¿Qué hacen con eso? Todo eso, digamos que son evaluaciones de vulnerabilidades que se hacen dentro de los repositorios. Cuando hablamos ya de reportes de titularidad, hablamos de los usuarios que pueden acceder a esta información sensible. Entonces, son los usuarios que manejan las bases de datos, que hacen configuraciones, que hacen algún tipo de configuración o que hacen algún tipo de revisión detallada ahí. ¿Listo? Entonces, cifrado. ¿Cómo protejo los datos sensibles? Esto es parte, digamos, de algunas capacidades que vamos a ver. La parte de monitoreo. ¿Cómo estoy revisando mi actividad? ¿Cómo la estoy viendo? ¿Qué estoy viendo actualmente? Yo puedo ver qué pasa en mis bases de datos, yo puedo ver qué pasa en mis servidores, en mis storage, ¿qué está pasando? ¿Tengo alertas? ¿No las tengo? Y ojo, que las alertas que nosotros configuramos y de las que hablamos tienen 2 puntos de partida. El primero, la industria que estamos manejando, porque no es lo mismo monitorear un banco que monitorear bases de datos, digamos, de una clínica. Entonces, acá, digamos que ese monitoreo y ese alertamiento se personaliza dependiendo del cliente o dependiendo de la industria que estemos trabajando. Cuando ustedes entren a un ente laboral, se van a dar cuenta que van a encontrar dentro de infraestructura personas que, digamos, dentro de las áreas de tecnología que manejan el monitoreo y demás, van a encontrar personas que son analistas de infraestructura, analistas de bases de datos, analistas de servidores, analistas de data center, etcétera. Entonces, cada persona tiene un monitoreo diferente y asimismo el monitoreo que cada persona maneja depende de en qué industria estamos trabajando. ¿Listo? Por último, vamos a hablar de la protección.
Cuando nosotros hablamos de protección de datos como tal, vamos a hablar de enmascaramiento dinámico de datos, el cual nos permite prevenir actividades que no se desean. Ejemplo, que Vivian venga y entre a una base de datos y copie una información, copie las tablas de esta base de datos y la venda, digamos, a la competencia. Este tipo de actividades, como es que una persona que no tiene un rol de tecnología entre a este tipo de información sensible, pues es lo que la empresa no quiere. Entonces, asimismo, con el enmascaramiento dinámico de datos y con algunos bloqueos y cuarentenas, podemos proteger esa información. ¿Listo? Entonces, esta es una breve introducción como para darles un overview de lo que hemos visto hasta ahora y asimismo darle la introducción a Dani, que es la persona que hoy nos va a ayudar mostrándonos de cómo, con diferentes herramientas y con diferentes máquinas que pues lo que vamos a ver es las demos básicamente que se le hacen a los clientes, ustedes puedan ver cómo la información te puede llegar a proteger y tengan un poco más de visión de lo que hemos estado hablando, ya digamos en la parte práctica. ¿Listo? Entonces, Dani, yo te doy la palabra para que puedas comenzar la presentación. Cualquier pregunta, cualquier duda, yo voy a estar pendiente del chat, entonces ahí les voy ayudando a responder. Listo. Buenos días para todos. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación, Jessy. Sí, como lo estaba diciendo Viviana, y de alguna forma Jessy también, estoy trabajando en IBM desde hace ya más o menos unos 11 años, tal vez un poco más, y desde 2014 estoy trabajando precisamente con las soluciones de seguridad. Entonces, sí, la idea de esta sesión es mostrarles un poquitico de forma práctica la importancia de todos estos elementos que nos ha expuesto Jessica. Me voy a concentrar muchísimo sobre todo en lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no? Entonces, para hacer esta presentación o esta demostración, básicamente quiero mostrarles de alguna forma los dos mundos. El mundo a mi mano izquierda va a ser como el mundo de digamos, lo que serían los riesgos, lo que podría estar haciendo una persona con malas intenciones en términos generales. Y el lado derecho es uno de los puntos principales que utilizamos y en donde vamos a poder empezar a entender por qué es tan importante tener tecnologías como, por ejemplo, un CIEM y sensores, como los llamaba Jessica precisamente en ese mundo de lo que son como lo que él llamaba ella ha llamado el sistema inmune. Lo importante que es tener un cerebro, un punto central en donde pueda tener visibilidad de todo lo que está pasando en mi infraestructura a nivel de seguridad. Entonces, esto va a estar en tiempo real. Vamos a ir viendo seguramente un poquito cortado acá. Recordada victoria a las clasificatorias de Sudáfrica 2010, donde Chile golea a Sí, Colombia creo que hay una pregunta o... pase a ese mundial de la mano de Bielsa y de Jorge Valdivia. Las dos selecciones vienen David, ¿te puedes poner en mute, por favor? juegan un juego vistoso, ¿Yo o David? No. superiores a David Devia. O no Nani, sé, Vivi, si nos puedes ayudar a mutearlo. Colombia, a Radamel No, creo Falcao, que no tengo esa opción. por ahí se Si no, a extraña mí tampoco me aparece. a un Chupete Suazo, Sí, a un pues sí, tengo acá, pero está deshabilitado. Creo que solamente Vivi puede hacerlo. muy cerrado. Ambas selecciones vienen con bajas importantes en su equipo y ambos también están necesitados de puntos, pero va la selección chilena. Así que vamos, Chile, mierda. Gracias. Listo, entonces, como les decía, mano izquierda, vamos a empezar a hacer algunas pruebas. En este caso, la primera prueba va a ser, tenemos una base de datos, ¿listo? Y esa base de datos puede ser entonces en este caso en el ámbito empresarial, pues una base de datos, una CRM o un punto central donde vamos a compilar información de nuestro negocio, de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este momento, por ejemplo, acá eh, voy a hacer simplemente, puede ser una aplicación desarrollada en casa, puede ser una aplicación de Business Intelligence, en fin, puede ser todo este tipo de herramientas que utilizamos a nivel empresarial para poder desarrollar nuestras tareas, ¿no?
una base de datos donde tengo información de todos, cuáles son las cuentas, los clientes, cuándo ingresó, en fin, cuál es el representante, cuál es su dirección de esas empresas, etcétera, sus URLs. Esto es información ficticia, claramente, ¿no? Entonces, dentro de esa información inclusive puedo llegar a tener, o inclusive puedo tener alguna otra base de datos que tenga información confidencial. Como yo sí lo mencionaba, pues dentro de lo que tenemos en nuestra estrategia es todo un ciclo de vida de protección de identidades, el descubrimiento, digamos que ya pudimos pasar por todo esto. Y uno de los riesgos a los que nos podemos enfrentar a nivel empresarial es precisamente el fraude interno. Entonces, precisamente podemos llegar a tener, si no tenemos unos controles correctos, puede llegar a pasar este tipo de cosas, como que una persona puede hacer un select sobre elementos sensibles, como puede ser las tarjetas de crédito. Fíjense que acá yo ya tengo información del nombre, apellido, el tipo de tarjeta de crédito, puede estar la fecha, en fin, puede estar toda la información confidencial y puedo hacer un volcado completo de esta información y copiarla. Básicamente lo que puede pasar en la vida real es que copien toda esta información y la volquen en lo que son redes sociales para hackers. Ahí se nombra muchísimo lo que es el Deep and Dark Web, en donde, digamos, todas estas comunidades se desarrollan y comparten información, como puede ser lo que les estoy mencionando, contraseñas que he vulnerado, me pude meter a un sistema de una empresa, poco a poco me fui moviendo dentro de la infraestructura y pude capturar información, como puede ser con un keylogger, por ejemplo, empiezo a tomar contraseñas de usuarios y contraseñas de empresas y la pongo a la venta. Así es como empiezan ellos también a monetizar este tipo de información y a distribuirla, ¿no? Entonces, aquí entra esa estrategia precisamente, de por qué es importante tener una estrategia de protección, de monitoreo. Primero, porque si no tengo un monitoreo, no me voy a enterar que este tipo de accesos se están dando, que hay personas que están teniendo información o que están obteniendo este tipo de accesos que no deberían estar. Entonces, lo primero es que ya tengo conciencia de que está el riesgo, ya tengo una herramienta que automáticamente me va a avisar y me va a alertar de que algo está pasando, definitivamente que mi información está en riesgo. Evidentemente, esta persona pudo entrar a estos datos clave, ¿no? Entonces, vamos a simular, por ejemplo, que dado esto, he impuesto unos nuevos controles y esos controles, pues ya me permite tener visibilidad y ser un poco más proactivo en este caso. Ya puedo, y este tipo de tecnologías que estoy utilizando acá, el estándar, más allá de lo que ustedes están viendo de marketing, que obviamente me interesa muchísimo que vean algunos tipos de herramientas, pero más allá de eso, a nivel de conocimiento, este tipo de herramientas que estoy mostrando o que están registrando esta información en el CIEM, esto es un CIEM, entonces lo que estoy mostrando a mano derecha es el QRadar CIEM. El CIEM es un correlacionador de eventos de seguridad que me permite tener esta visibilidad, pero por debajo, esta herramienta que se muestra acá es un DAM o un Data Activity Monitoring. Este tipo de herramientas genéricas, que es de monitoreo de actividad en bases de datos, en este caso en datos, también tienen, comúnmente también se denominan como los firewalls de bases de datos. Entonces, ¿por qué firewall de base de datos? Un firewall generalmente lo que hace es precisamente mediante unas reglas contrarrestar ciertos accesos. Entonces, veamos esa aplicación como una medida de protección a este incidente que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ahora tenemos este insider threat o amenaza interna, que puede ser, no sé, puede ser Jessica. En este caso, Jessica, ella es una vendedora, tiene un rol específico, entonces fíjense que acá empezamos a modelar dependiendo del rol que desempeñan los empleados dentro de la empresa, ingresa de nuevo a la misma información. Ella como vendedora, pues, ¿qué debería acceder? Pues sus cuentas. Ella está asignada a las cuentas de California. Entonces, claro, bueno, mira, sí, se ven todas las cuentas de California, etcétera, puedo hacer eso. Listo. Y otro, pero ella no debería tener acceso a las bases de datos de tarjetas de crédito. Eso no debería estar disponible para ella.
Inclusive es tan así que fíjense que en estos momentos no se ha hecho ningún tipo de alerta por el acceso de Jessica a las cuentas. En realidad ella está haciendo un trabajo normal, está haciendo lo que debería hacer y pues no me interesa tener un sobrealertamiento por cosas que están pasando que sí deberían pasar. Lo que me interesa es destacar las cosas que no deberían pasar. Entonces, de pronto Jessica va a ingresar a revisar precisamente esas tarjetas de crédito. En el momento que hago esa selección, entra a jugar precisamente este tipo de herramientas como el DAM para hacer una protección proactiva. Entonces me dice, oiga, estaban haciendo un select, pero se generó un acceso denegado. Ah, Jessica estaba intentando ingresar a tarjetas de crédito, qué cosa tan rara. Discúlpenme, acabo de leer un mensaje que dicen que no se está escuchando. ¿Todos me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si el audio está funcionando correctamente? Yo te escucho bien, Dani. Listo, Sí, yo estoy escuchando perfectamente. Yo excelente. también, Yo también escuchando bien. escucho. Ah, bueno, listo, gracias. Gracias a todos. Listo, perfecto, mil gracias. Cualquier pregunta también, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto estoy también para ayudarles a resolver sus dudas. Esa es la idea, ¿no? Fíjense que entonces aquí ya esta herramienta DAM entra a jugar un papel muy importante que es precisamente proactivamente no solamente empieza a monitorear y a avisarte, sino que adicionalmente procura evitar que ya tengas acceso a sus datos y puedas hacer esa exfiltración, ¿no? De datos. Eh, Hay otros métodos y es que pues no todos los usuarios van a tener, digamos, ese mismo rol, el de ventas que acabo de decirles, Jessica vendiendo, entonces que no tiene acceso a las tarjetas de crédito, porque pues hay unos roles que pueden ser roles como privilegiados. En este caso, un administrador de bases de datos, una persona que se encarga y está eh, que está preocupado por tener los sistemas funcionando correctamente porque tiene que instalar algún parche, una actualización, correr un script, etcétera. Y ahí está Mauricio. Imagínense que Jessica por alguna razón pudo conseguir, le hizo ojitos y le coqueteó a Mauricio y se consiguió la contraseña. Ella sigue siendo una amenaza interna, está intentando acceder a esos datos, quiere robarse las tarjetas de crédito, o sea, por la razón que sea, está molesta con la empresa, ay, este año no me pagaron las comisiones que supuestamente me iban a pagar, entonces, no, pues me voy a conseguir esa plata, voy a entrar y voy a hacer algún tipo de cambio, ¿listo? Entonces, Jessica entra como Mauricio y Mauricio, pues efectivamente tiene de nuevo acceso a toda la base de datos, fíjense que acá están las cuentas de nuevo, Mauricio, pues el tema de cuentas a mí en este momento realmente no me interesa, pues algún alertamiento básico ahí de ingreso, pero lo que realmente quiero monitorear son las tarjetas de crédito y Mauricio hace por alguna razón, sea porque de pronto está siendo suplantado por Jessica y hace la selección sobre las tarjetas de crédito. Fíjense que la misma herramienta, en este caso, tiene un atributo adicional. Esto puede salirse un poquito de lo que es la definición del Data Activity Monitoring. En este caso, esta herramienta está haciendo algo complementario que llamamos o está en el mundo de ofuscación. Ofuscación es precisamente todas estas técnicas para ocultar información para que no se presente de forma clara en ciertas circunstancias. Es una forma de proteger básicamente la información. Y en este caso la estoy protegiendo haciendo una sustitución o una redacción, es decir, nosotros vimos que en la base de datos estaban escritas las tarjetas de crédito con sus 16 dígitos. Sin embargo, para este rol, que es un administrador de bases de datos, él necesita ingresar a todos estos datos, necesita el acceso a hacer pruebas, pero él no necesita ver la información sensible de forma clara. Y en este momento lo que he hecho es proteger mis datos, permitir el trabajo de este funcionario y adicionalmente, indirectamente, me he protegido los datos ante una posible también intento de suplantación, por ejemplo. Imagínense que Mauricio le hayan enviado, es muy famoso un caso de hackeo, no me acuerdo si fue, lo llaman un ataque avanzado persistente que inició con un correo, mejor dicho, inició realmente fue estudiando a una funcionaria de una entidad.
esa funcionaria se dieron cuenta que le gustaban, o sea, va a sonar de verdad muy absurdo, pero créanme que es verdad, parece de película esto. A ella le gustaban los gatos, los gatitos, era una mujer soltera con animales. La estudiaron, sabían que trabajaba en la empresa y sabían que le gustaban gaticos. Le enviaron un email con un malware por debajo. Ese malware, pues básicamente tiene ciertos pasos, pero al final terminó siendo lo que llamamos un logger de teclado. Es decir, que todo lo que ella escribe con su teclado va siendo grabado o escrito en un archivo que después es jalado por el atacante. Claro, esta mujer cuando vio que le recibió un email de propaganda de una cosa con unas fotos de gaticos, pues ella enamorada de los gatos empezó a hacer clic en todo eso y sin darse cuenta empezó a instalar o a tener ese backdoor o bueno, ese software. Una vez que tiene esta información, pues empiezan a exfiltrar datos, empiezan a hacer movimientos laterales, que es empezar a moverse dentro de los sistemas dentro de los accesos que ella tiene, pues como ella iba escribiendo las contraseñas, pues yo voy teniendo la contraseña. Cuando ella dejaba de trabajar o dejaba el computador prendido, ellos ingresaban y hacían control remoto, iban saltando, en fin, iban haciendo cosas, ¿no? Entonces, fíjense que hay técnicas con las cuales esos accesos, como el de Mauricio, pueden ser obtenidos por atacantes. Imagínense que una persona obtenga estos accesos como el de Daniel, ¿sí? Que era el primero que estábamos viendo, y tenga acceso a toda esa información. Aquí entra también a jugar un tema que es muy importante, creo que Jessica de pronto de alguna forma lo debió explicar, y es que en términos de seguridad, la base principal, y ustedes, una de las primeras cosas cuando empiezan a estudiar seguridad que van a ver es, eh, es un triángulo, el triad de CIA, que es básicamente lo que tiene que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esos son, digamos, los tres vértices o principales de la seguridad. La disponibilidad de la información, que la información pueda estar disponible en cualquier momento. ¿Cómo puede verse, digamos, en temas de datos esto? Por ejemplo, que alguien haga lo general y en todos los sistemas, más allá de datos, es un denial of services o una denegación de servicios que empiezan a generar demasiadas peticiones o peticiones que hacen que los procesadores de los servidores se toteen literalmente y no puedan dar un servicio, ¿sí? En este caso, pues accediendo a este tipo de información realmente no podría ser una denegación de una disponibilidad, un ataque de disponibilidad, excepto que pueda empezar a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, fíjense cómo está acá. Ni Harnwell y una Albertina. Cuando yo tengo este tipo de accesos, puedo empezar a dañar los datos. Tomar los datos originales y empezar a dañárselos. Fíjense que ahora hice un cambio acá, un update. Entonces, ahí estoy empezando a dañar no solamente la disponibilidad de la información, sino la integridad de la información. La integridad, que es otro de los vértices, es precisamente ese concepto que nos permite tener como confianza de alguna forma de que la información es, desde que se creó, se ha mantenido, digamos, dentro de todo, pues es confiable, ¿sí? Y la confidencialidad es precisamente ese punto en el cual yo estoy haciendo controles para el acceso, por ejemplo, cómo estoy controlando el acceso que tiene o cómo puedo verificar que el que entró acá es realmente Daniel y no fue Jessica. O en el caso de Mauricio, cuando ingresó Mauricio, ¿será que sí era Mauricio? Generalmente lo primero que hacemos y lo que ustedes vieron es, y la primera técnica es un usuario y una contraseña, esa es la primera forma, pero hoy por hoy eso no es suficiente. Por eso también en técnicas de protección de datos, que no lo tengo acá para mostrárselos inmediatamente, pero uno de los puntos también principales es cómo ustedes pueden generar nuevos parámetros que den confianza de que quien está ingresando es realmente quien dice ser. Y ahí es donde ustedes van a encontrar los factores múltiples de autenticación, ¿no? Esto de que, es que me envió un mensaje de texto, me envió un código a mi correo o tengo con el Face ID o con la huella y así puedo generar nuevas formas es más, los celulares hacen muchas veces eso. Hay un momento en el cual que
que hay un momento en el cual de pronto ustedes ya no les acepta la huella digital, sino también tienen que poner el PIN. ¿Sí? Hay técnicas diferentes para poder determinar y poder proteger estos. Fíjense que todos los parámetros de protección giran alrededor de estos tres vértices, ¿no? Principales. Listo. Esto es, digamos, lo que tiene que ver con una base de datos en términos generales, una primera forma de ofuscación, que como les decía, la ofuscación en este caso se está viendo con una redacción y pues todo se queda compilado y queda registrado. Lo importante de generar todos estos registros, además de que estoy protegiendo, estoy teniendo monitoreo, estoy viendo si hay un incidente de seguridad, pues yo necesito toda esta evidencia para poder empezar a generar un proceso de respuesta en un incidente de seguridad. Y otro punto muy importante en el cual también nos desenvolvemos es la parte legal. ¿Cómo puedo hacer un proceso de judicialización de estos personajes si no tengo la evidencia o no puedo probar que ellos realmente fueron los que, no sé, o Jessica fue la que estaba en una campaña tratando de robar esas tarjetas de crédito y que ahora están en el mercado negro? Básicamente necesito las pruebas para poder llevar esto a un juzgado, ¿no? Entonces, esa era la primera parte. Otra parte que quería mostrarles respecto a esta sección de protección de bases de datos es que generalmente desde hace bastante tiempo se ha trabajado muy fuerte en la eliminación de lo que llamamos hilos de información o esos contenedores de información independientes y herramientas que ni siquiera se pueden conectar una con otra porque digamos que la tecnología no estaba tan asequible hace un tiempo atrás. Hoy se ha trabajado mucho en eso, pero IBM precisamente también acá ha trabajado mucho en que ya la información se vea un poco más, digamos que las herramientas puedan hablarse entre ellas, ese tipo de cosas, ¿no? Para ser más fuertes, más estratégicos a la hora de proteger la información. Entonces, acá lo que vamos a ver es de nuevo el acceso. Daniel, ustedes vieron que Daniel tenía acceso completo. Entonces simplemente va a ingresar, pero esta vez fíjense que está ingresando desde otra máquina. Resulta que un caso de vida real que nosotros descubrimos precisamente dentro de nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer también a veces son pruebas para demostrar que la tecnología cumple lo que se está esperando que haga. Entonces, dentro de una de esas pruebas instalamos precisamente este DAM. No estábamos haciendo bloqueo pues porque era una prueba y pues un bloqueo sin conocer bien el sistema pues no tiene mucho sentido, puede impactar el negocio. Lo cierto es que cuando empezamos a monitorear, empezamos a ver tráfico desde un sector específico. Ese sector específico no estaba dentro del detalle que nos habían indicado de comunicaciones de redes. Por lo cual, pues fuimos hacia el área de tecnología y les cuestionamos un poco de qué era este segmento de red, de dónde viene o cómo es. Lo que pudimos determinar es que había una amenaza interna de alguna forma porque las personas de infraestructura habían generado un camino por VPN que desde el exterior yo podía ingresar a la VPN y entrar a un segmento de red que no pasaba por todos los controles de seguridad, es decir, no pasaba por firewalls, etcétera. Era literalmente una puerta trasera. Entonces, al ser una puerta trasera, ellos ya no dejan tantas huellas de lo que estaban haciendo, por lo menos no a nivel de logs. O sea, ¿qué quiero decir? No estaba generándose este tipo de alertas que estamos viendo, que yo les estoy mostrando en la mano derecha, por parte de elementos de seguridad típicos de red, como puede ser un IDS, un firewall, escasamente, pues obviamente la VPN, porque se están conectando por VPN. Y luego cuando teníamos esta solución de DAM, pues el DAM empezó a alertar que habían conexiones cuya fuente era una fuente, como les decía, no reconocida. Lo que nos dimos cuenta es que esta puerta trasera no tenía los controles, por ende ellos podían hacer cambios y ejecutar cosas y no podíamos probar o no teníamos la evidencia que yo estaba mencionando hace un tiempo. No teníamos la evidencia para poder hacer un proceso judicial o algo por el estilo de que esta gente estaba sacando información, por ejemplo. Entonces, ahí salió este caso de uso que les muestro. En este caso, esta persona se está conectando desde un segmento de red diferente usando el usuario de Daniel, ingresa
y hace de nuevo el registro, ¿no? La revisión de tarjetas de crédito, la misma. Fíjense que en este caso, Daniel tenía acceso completo, pero por el hecho de estar conectándose desde un segmento desconocido, he generado una protección, o sea, proactivamente he dicho, si usted se conecta desde una red que no es conocida, yo puedo bloquearlo inmediatamente, ¿sí? Puedo bloquearlo inmediatamente, pero si quiero tener evidencia, quiero generar un señuelo y tener una evidencia para poder judicializarlo, puedo proteger mis datos, hacer que esa persona ingrese, pero que no tenga, que me genere simplemente las huellas que necesito. Y fíjense que acá quedé con toda la evidencia de que Daniel Arias ingresó desde esta IP hasta ahora, y acá tengo toda la información necesaria y he protegido mis datos. La integración, este tema de los hilos que le estaba comentando, es que las integraciones pueden llevarnos a hechos como, por ejemplo, que ahora Daniel va a hacer de nuevo esta consulta y lo bloqueé. Es decir, ¿qué pasó acá por detrás? Generó una alerta al CIEM. El CIEM entendió que esto es un tema de una conexión por detrás que no debería estar sucediendo. Puede estar relacionado con otros sistemas, la VPN, etcétera. Todos esos eventos fueron correlacionados y determinaron que esta era una alerta de seguridad. Y esa alerta de seguridad desencadenó por debajo una comunicación hacia el DAM o al firewall de bases de datos, y el firewall de bases de datos entendió que tenía que bloquear esta conexión de ahora en adelante, que Daniel tenía que quedar en cuarentena. Y ha quedado en cuarentena, ya no puede hacer más conexiones, ya la herramienta quedó completamente bloqueada, ya no tiene conexión a Daniel por estar conectándose o usando procedimientos indebidos o no habilitados. Eso, digamos, es la segunda parte de lo que quería mostrarles. Y creo que por último, lo que quería mostrarles, vamos a limpiar un poquitico esto, vamos a cambiar la perspectiva, eso también tiene muy bueno este tipo de herramientas, y es que puedes guardar perspectivas. Por ejemplo, ahorita estaba en una perspectiva solamente de lo que era protección de datos, ahora quiero mostrar una perspectiva, por ejemplo, de cifrado de datos, y en este caso, vamos a hablar rápidamente de dos. Voy a hablar sobre todo de un concepto que creo que Jessica también lo había mencionado, que es ransomware. Ransomware es el secuestro de datos mediante el cifrado de información confidencial, a veces, y generalmente terminan descifrando todo el sistema, prácticamente todos los archivos de un sistema operativo, y piden un rescate, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de eso y un concepto que se une bastante o que se maneja bastante con el ransomware, que es llamado spoofing. El spoofing es básicamente suplantar, en este caso, procesos legítimos de un computador. En este caso, por ejemplo, fíjense que tengo abierto un WordPad, y ese WordPad me da acceso, o tengo una lista, y este WordPad es solo un ejemplo. Lo que quiero decir con procesos de un computador, me refiero a que puede ser el Excel, puede ser Word, puede ser el programa que ustedes utilicen para procesamiento de datos, ¿no? Puede ser inclusive un motor de bases de datos, ¿por qué no? Que sea el Oracle.exe, yo qué sé. Sí, o sea, yo lo que quiero decir acá es que este producto, este proceso que vamos a correr, es el proceso que en teoría es legítimo para ingresar a ver datos. Y en este caso, fíjense que tengo dos listas. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero dice C, guard, no guard. O sea, quiere decir, no está siendo protegido. Información sensible, lista de clientes o customer list. Cuando yo ingreso a este no guard, fíjense que se ve una lista de datos y de información sobre clientes. ¿Listo? Este que dice no guard es una lista que no está siendo protegida en estos momentos. Perfecto. Y este otro que dice, esta otra lista dice, no sé si se alcanza a ver, Guardian Data Encryption o GDE Guard, es decir, esta está protegida y es una lista de clientes también. Ahora la lista es exactamente la misma, pero una está en una carpeta que está protegida y la otra no. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Vamos a poner acá esto en limpio, listo, no hay nada. Y ahora nos fuimos a la carpeta. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando se está haciendo un ransomware,
en muchos casos lo que se hace es que se accede de forma remota o se implanta un backdoor y se implanta un proceso que en este caso se llama WordPad.exe. Fíjense que es muy parecido, es exactamente el mismo que estamos viendo acá, pero en realidad este no es real. Este producto, proceso, en realidad es un malware. Cuando hacen un malware de forma correcta y no es detectado por los sistemas de punto final o porque el sistema final, el punto final, no tiene las firmas del antivirus actualizadas, no tienen, bueno, en fin, hay muchísimos factores, ¿no? No está parchado el sistema operativo correctamente, etcétera, pues el sistema está vulnerable y lo que hacemos es, en este punto, ejecutar o explotar unas vulnerabilidades. En este caso, voy a ejecutar este proceso y fíjense lo que está haciendo el proceso. Acá obviamente un proceso de este tipo no debe dejar tanta huella, estos con fines demostrativos. Fíjense que él empieza a hacer una búsqueda. Ah, vea, señores, encontré una cosa que dice sensible, lo encontré, voy a tratar de acceder, pero esto está en la carpeta protegida. Uy, el acceso está denegado. Ya ahorita les digo por qué está protegida y qué es lo que estamos haciendo acá, ¿listo? Pero esta carpeta que yo les dije que está protegida, fíjense que efectivamente no pudo ser accedida. Bueno, y encontré otra que dice no guard y también son objetos sensibles. ¿Y qué encontré? Ah, encontré estas listas, VIPs, Listo, no, cifrémoslo. Fíjense que cifrar es otro término que nosotros utilizamos para ocultar información. Es otro tipo de ofuscamiento. Entonces, cuando hablamos de ofuscamiento, ocultamiento, no ocultamiento, sí, el término es ofuscar, es dejar los parámetros difíciles a la lectura normal o a primera vista. Y en este caso, fíjense cómo quedó el archivo. Vamos a cerrar esta de acá, vamos a abrir de nuevo nuestro WordPad original, el bueno, y voy a ingresar de nuevo a los mismos archivos como lo hicimos al comienzo. Entonces acá voy a ingresar primero a este que es el NoGuard, y efectivamente lo escribió completamente y ahora está cifrado. Es decir, yo no puedo ver el contenido sigue existiendo acá, esto sigue siendo las mismas listas, pero ahora quedó cifrado. Algún algoritmo hizo un cambio y no sé, hay muchísimos algoritmos en la historia que se han utilizado. Lo más básico es, por ejemplo, no sé, tengo el abecedario A, B, C, D y hago un movimiento, entonces ahora C, D, A, B. Entonces, quiere decir que cada vez que vea una C, en realidad es una A. Y estos son términos básicos. Ahí ustedes pueden encontrar muchísima documentación sobre descifrado. Hay uno que es el de este que acabo de mostrar, si no estoy mal, es el de César. En fin, en la historia ha habido una cantidad, hay uno que es eh, con unos círculos y van girando. En la Segunda Guerra Mundial ustedes van a encontrar una cantidad de métodos de cifrado increíbles también. Es una historia y ese mundo me pareció muy interesante, muy matemático, en fin. En este caso, lo que vemos es que ya la información quedó cifrada. Ahora abramos de nuevo nuestro archivo, el original, el que está protegido. Entonces, en este caso, creo que es este. A ver, muéstrame. Guard. Listo. Entonces, voy a abrir el Guard y le digo, no, no quiero salvar esto. Y acá están los archivos protegidos, la información protegida. Listo. ¿Qué pasó acá? Resulta que hay una herramienta que por detrás permite no solamente cifrar los datos, sino que adicionalmente también permite hacer un control de acceso a los archivos. Ese control de accesos se puede hacer por la persona, el individuo, por el proceso, pero por el proceso sería, oiga, yo voy a dejar que solamente acceda a este archivo el oracle.exe, o en este caso, en mi caso específico, WordPad. Ah, pero señores, este WordPad es WordPad.exe y este es malicioso, este es maligno. Entonces, ¿cómo hacemos para protegerlo? Lo que plantea esta solución, en este caso de protección mediante accesos y cifrado, es que genera un hash. Un hash es básicamente es como un registro de como una interpretación o un registro, una traducción en un archivo que puede tener un formato
como un resumen basado en el peso y características del archivo que está funcionando, que es ejecutado, ¿sí? Entonces genera una cadena, por ejemplo, ustedes van a encontrar temas como el Shadow 56 en fin, son temas descifrados y genera un archivo que es único para cada proceso, cada archivo de sistemas de almacenamiento, ¿sí? Cada archivo puede tener su propio hash. Como este producto, este proceso es malicioso, el hash que genera WordPad.exe malicioso es diferente al hash que se obtendría del WordPad original, del real. El hecho de que yo pueda obtener ese hash me permite validar que en el momento que yo voy a ejecutar el proceso, miro cuál es el hash que se está asignando y tengo guardado el hash del archivo del proceso correcto y los comparo. ¿Este hash malicioso es igual al hash bueno? No. Bloquee ese proceso. No permita que se ejecute o que tenga acceso. Y ese era el access denied que veíamos en el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a devolver acá. Este botoncito simplemente es para revertir el cifrado. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Pues básicamente bajo el mismo concepto, el control de accesos pues nos permite también tener algún tipo de control sobre, listo, sobre otras técnicas de ransomware. Este es un producto de terceros, esto no es IBM, está gratis de utilizarse, es de esta empresa, KnowBe4, se llama el Ransomware Simulator, Ransim. Y lo que hace básicamente es simular o tiene una serie de técnicas conocidas de ransomware y lo aplica sobre una carpeta específica. Entonces aquí básicamente lo que se hace es que corra una serie de ransomware, de pruebas de ransomware y todo pues va llegando acá directamente a nuestro, perdón, que no, veámoslo acá. Y obviamente todo lo vamos a ir viendo acá como un histórico. Esa es la idea, ¿no? Tiempo real. Listo. Esto era, digamos, en términos generales lo que quería mostrarles. No sé si hay alguna otra pregunta, Jess, o alguna inquietud que exista en la que pueda ayudar. Es simplemente para mostrarles algunas técnicas y algunas técnicas de hackeo que existen y algunas metodologías de mitigación del riesgo. A la hora, la verdad, ese es el mensaje que quiero dejarles también, ¿no? El riesgo nunca se va a eliminar. Es muy difícil dejarlo en cero, casi que la única técnica que ustedes tengan de un cero riesgo es prácticamente desconectar todos los sistemas y pues pierde el sentido porque pues necesitamos funcionar. Los servidores necesitan prestar sus servicios precisamente y no tiene mucho sentido. Entonces, es eso. Yes, no sé si hay algún comentario, ¿estás ahí? Bueno, en términos generales era esto lo que quería mostrarles, sí. Bueno, perfecto. Dani, muchísimas gracias. Mira, acá hicieron dos últimas. ¿Cómo se llama este simulador? Y nos puede indicar la dirección donde descargar estas herramientas para prácticas. Ejemplo, la última. Acá Dani ya mencionó, ahí les puso el nombre del simulador. Por otro lado, también en Academic Initiative, que es la plataforma que pusimos a disposición de ustedes, pueden encontrar algunos licenciamientos como Curradar, I2 Analyst Notebook, que son, digamos, productos de IBM y pues si bien no son específicamente los que está acá mencionando Dani, es simuladores, licenciamientos que ustedes pueden utilizar también para hacer algunas pruebas. Sí, un punto importante es que pueden buscar en internet si quieren hacer pruebas. Hay un QRadar Community Edition, ¿listo?
Es gratuito, tiene pues obviamente una limitación de unos eventos por segundo, esa cantidad de logs que puede procesar, pero esto es gratuito. Aquí ustedes pueden descargarlo, instalarlo en una máquina virtual, pueden hacer unas pruebas y aprender sobre todo. También les recomiendo mucho un sitio que se llama el IBM Security Learning Academy. Permítanme a ver si puedo tomar esta URL. Y voy poniéndolas acá. No me gusta que con la de Google. Listo. Security Learning Academy. El Currabar Community Edition. Quedan ahí las URLs dentro del chat. En realidad, hay una pregunta que si hay un link de asistencia. En general, para esto son versiones gratuitas de comunidad. La idea es que eventualmente sí podrían llegar a tener algún tipo de ayuda, pero generalmente esto más que todo está en comunidad, como les digo, o sea, chat, un sitio, un blog, que ustedes van a encontrar la documentación donde ustedes pueden plantear dificultades, preguntas, etcétera, y sobre todo ver los manuales sobre todo. Y aquí en esta sección del Security Learning Academy, estos sí ya son cursos. Entonces los invito a que revisen, hay cursos acá gratuitos. De pronto lo máximo que van a necesitar hacer es crear una cuenta, una IBM ID. O sea, IBM ID si no lo tienen creado es básicamente como abrir una cuenta en Google, es lo mismo que en cualquier otra plataforma que crear su correo en Google, es lo mismo, o sea, no van a tener ningún tema así raro. Y pues acá van a tener acceso a todas las herramientas que yo estaba mencionándoles, toda la parte de Guardium, de cifrado, de control de accesos, que era el que les mencionaba como parte del triad, y respuesta a incidentes, en fin, todo esto lo van a poder ver acá. Y esa era la última pregunta. Sí, eran esas. Perfecto. Dani, Jessy, muchísimas gracias por esta sesión. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, toda esta información con nosotros. Y pues al resto de participantes, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la próxima semana nos vemos el jueves a las 8 de la mañana en este mismo link de conexión de Webex. La idea la próxima semana es enfocarnos sobre criptografía. Entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando para que sigan aprendiendo a través de expertos de IBM. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. En el link encontrarán también el link del canal de YouTube, donde se están subiendo todas estas grabaciones. Dani, Jessy, muchísimas gracias y estamos conversando. Un gran abrazo para todos. No, gracias a todos ustedes por la asistencia y espero que haya sido clara la información. Buen día, buen fin de semana para todos. Gracias, buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Vivi, por el espacio. No, a ustedes, muchísimas gracias.